Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente al Bodegón de los Perfumes, canal en el cual hablamos de perfumería, te cuento mi experiencia, te doy mi punto de vista de los aromas, te cuento a qué huelen, te cuento sus notas y qué me transmiten a mí. En este caso vamos a hablar de un top 10 de vainillas de mi colección. La vainilla, un ingrediente muy usado en la perfumería, puede combinarse con miles de cosas, puede ser una vainilla ahumada, una vainilla golosa, una vainilla cálida especiada. Tenemos un sinfín de opciones, así que en este caso te voy a traer el top 10 de mi colección. Si querés descubrirlo conmigo, te invito a que te quedes a ver el video. Vamos con la intro y arrancamos. En el puesto número 10 te voy a traer a Mandorle de la casa Desoradora, una casa francesa. En este perfume vamos a encontrar una vainilla cálida, atalcada, mezclada con notas de cacao, con notas de ron. Tiene una partecita floral por el heliotropo también. Es una vainilla elegante, que la veo más para la noche. Una vainilla, la verdad, muy exquisita. Bueno, siguiendo con el video, vamos con el puesto número 9. En el puesto número 9 te voy a traer a Regent Leather de la casa de Tamim. Un perfume avainillado, cálido, con un fondo de cuero, que lo que la casa dice que quisieron representar en este perfume es el aroma del interior de un Rolls Royce. Es un perfume completamente seductor, gustable, un perfume que a los que les gusten los cumplidos, este perfume se los va a traer seguro. Bueno, vamos con el puesto número 8 y esto cada vez se está poniendo más difícil. Y en el puesto 8 te voy a traer a Silky Wood de la casa de Goldfield & Banks, una casa australiana, que también es una vainilla tipo oriental, con un fondito de cuero, más que cuero yo lo siento igual como gamuza, y es un perfume también seductor, cálido, acogedor, como que se siente que te abraza el tema de la vainilla. Es una vainilla más tirando, yo lo siento tipo como si fuese un postrecito, aunque no es una vainilla gourmand, pero es la sensación que me está transmitiendo este perfume a mí cada vez que lo uso. También un perfume nocturno, elegante. Lo puedes usar para ir a trabajar, lo puedes usar para reuniones. La verdad que Silky Wood también sacó un perfume de vainilla que es un 10 de 10. Puesto 7. Puesto 7 vamos a ir con Altair de la casa de Parfum de Marly. Un perfume cálido, una vainilla tipo cremosa mezclada con canela. Tiene también praliné. Es una vainilla dulce. No llega a ser al punto gourmand, pero es una vainilla bastante dulce. Perfume que está catalogado como masculino, pero las mujeres y amigas que lo han probado me han dicho que ellas lo usarían sin problema porque lo ven completamente unisex. Y algunas me han dicho que inclusive lo ven tirando un poquito más hacia lo femenino. Perfume para día a día, los días de otoño e invierno. Altair de Parfum de Marly, también un perfumón de vainilla. Puesto número 6 te voy a traer Vanilla Van de la casa Les Indemodables. Un perfume que, por favor, este perfume podría entrar también en un top de Beast Mode. Este perfume es una bomba atómica. Es una vainilla mezclada con ron y cacao. Un ron muy realista. En este perfume sí tienen que tener cuidado con las atomizaciones, porque si se pasan de atomizaciones van a parecer como que se hubiesen volcado una botella de ron encima, literalmente. Es un perfume que yo sí lo veo para salidas, no sé si lo veo para ir a trabajar o para una reunión, porque es muy invasivo. Pero para salidas nocturnas con amigos, este perfume va de 10. Puesto 5 te voy a traer a L'Homme Feline de la casa Atelier des Ors, un perfume de vainilla ahumada mezclada con cardamomo, aunque en este perfume el protagonista principal podría ser el cardamomo también, porque es muy prominente. Hacen una mezcla con esa vainilla que le dan un tono bien especiado y bien ahumado. Es un perfume completamente seductor, completamente elegante. Este perfume, si cuidas las atomizaciones, lo puedes usar para citas tranquilamente. L'Homme Feline de Atelier des Ors, vainilla seductora, elegante y adictiva. Puesto número 4 te voy a traer a Cell Vanille de la casa de Maison Taité. Una vainilla completamente diferente, una vainilla para verano, aunque parezca raro porque la vainilla generalmente está asociada a climas más fríos, pero en esta ocasión la tenemos mezclada con notas de salvia y notas marinas que le hacen una vainilla tipo acuática. Es como si fueses a la orilla del mar
y esa sensación, perdón, a la brisa marina con un tono dulce es lo que te transmite este perfume. Una vainilla, para los que les gusten las vainillas y son amantes de la vainilla y quieran usar una vainilla en verano, Cell Vanille de la casa de Maison Taité es un 10 de 10. Puesto número 3, vamos a ir con Vampirum de la casa de Lorenzo Pasaglia. Un perfume basado explícitamente en la vainilla. Tiene alrededor de 6 o 7 tipos de vainilla, no me acuerdo ahora. Ahora después del video me voy a fijar y les voy a dejar arriba anotados cuántas vainillas tiene. Y está mezclada con una nota de ron y de oud de fondo, lo que lo hace en un perfume completamente opulento y completamente adictivo. Y a pesar de tener 7 tipos de vainillas, no es un perfume que empalaga. No es un perfume empalagoso, es un perfume que lo puedes usar tranquilamente, midiendo los sprays obviamente, para no atosigar a todo el mundo. Pero es un perfume que lo puedes usar para salidas. Si te cuidas con los sprays también lo podés llegar a usar para citas. No lo veo un perfume formal, lo veo más bien un perfume informal. Y para salidas, como dije antes, salidas nocturnas, este perfume va también de 10. Puesto número 3, vamos con un perfume que me sorprendió, Vanille Leather de la casa de BDK. Si bien el nombre dice leather, yo el cuero lo siento muy en el fondo como para darle cuerpo al perfume, al menos en mi piel. Lo que predomina en este perfume para mí y en mi piel son unos nardos mezclados con una vainilla cálida, lo que lo hace en un perfume tipo floral avainillado, y son como unos nardos, por decirlo de alguna manera, endulzados y chiclosos. Este perfume sí lo veo por ahí un poquito más para el lado femenino. Es un perfume que me ha traído cumplidos, es un perfume que lo puedes usar para el día a día. No es un perfume por ahí tan formal, perdón, porque en esta categoría de formal hay muchas mejores opciones, pero sí es un perfume para usarlo a diario en las épocas de frío. Y ahora les voy con una mención especial que no es que no entró en el top porque no me guste, sino porque lo veo parecido y tiene similitudes con el puesto número 1, como también tiene similitudes con Rosendo Mateu número 5, que esta vez no lo puse en el top porque ha salido en miles de top de mucha gente, y es Vanagloria de Laboratorio Olfativo. Si querés un perfume que sea similar a Rosendo 5, pero que no sea tan apabullante la salida como lo es en Rosendo número 5, Vanagloria de Laboratorio Olfativo es un perfumón seductor, elegante, perfume que llama la atención. Con este perfume no vas a pasar desapercibido. Y para ir finalizando, vamos con el puesto número 1. Y en el puesto número 1 para mí, lo que es la mejor vainilla de mi colección es Baby Cat de la casa de Yves Saint Laurent. Un perfume, por favor, este perfume sí me lo voy a poner en piel. Es un perfume que arranca con una salida picante de pimienta rosa, pimienta negra, y a medida que se va secando empieza a darle paso a la protagonista, que es la vainilla, pero no es una vainilla gourmand o vainilla dulce, por decirlo de alguna manera. Es el olor más que nada como si fuese la vaina de la vainilla mezclada con un fondo de gamuza, lo que lo hace en un perfume completamente elegante, completamente adictivo. Un perfume que vas a quedar bien si vas a reuniones, si vas a una cita. Igual yo lo veo más un perfume formal que informal, pero es un perfume que no va a hacer que pases desapercibido. Y este perfume me ha traído miles de halagos, le gusta a la mayoría de la gente. Bueno, y hasta aquí el video del día de hoy, del top 10 de vainillas de mi colección. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, invito a que te suscribas al canal para ver más contenido como este, para que le des like, lo compartas, que también me es de gran ayuda. Y como digo siempre, perfúmense mucho, disfruten de la perfumería, huelan y prueben lo que más pueden, porque la perfumería es hermosa, gigante y apasionante. Así que esto es todo, soy Roberto y nos vemos en algún próximo video del Bodegón de los Perfumes. Adiós.